reportando. Reportando. Avanza el cambio. 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 Así es. Vamos a pedir a los compañeros que están por acá, si quieren ubicarse aquí también en la parte de atrás. José. Le damos la bienvenida al presidente de Cámara, doctor David Racero. Muy buenos días, bienvenidos. Es que le iba a decir un artículo concejal. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, a todas, bienvenidos periodistas, medios de comunicación, a la ciudadanía que se está acercando a este espacio que la bancada del Pacto Histórico, Senado y Cámara ha decidido hacer en el día de hoy. Una rueda de prensa a modo de balance de lo que ha sido el primer año legislativo de lo que hemos llamado el gobierno del cambio, y que el Pacto Histórico fue protagonista liderando las principales reformas que fueron aprobadas y las discusiones que se tramitaron, teniendo a su cargo tanto la presidencia de la Cámara como la del Senado. Y nosotros, nosotras, que nos debemos a la ciudadanía son nuestros jefes. Hemos decidido hacer esta rueda de prensa en la calle, que sea un espacio, una puesta en escena simbólica, enfrente del Congreso, para hablarle a la ciudadanía a través de ustedes, periodistas, agradeciéndoles siempre el cubrimiento que han tenido durante este año de la agenda legislativa, de los congresistas y de las grandes discusiones para que el país se entere. Hace un año, cuando ganamos las elecciones, dijimos que por primera vez, como nunca antes en la historia del país, el pueblo llegaba al Congreso. Y esta bancada, el Pacto Histórico de representantes y senadores y senadoras, 51, junto a la bancada de comunes, junto a algunos congresistas del CITREP, llegamos expresando la gran diversidad que tiene el pueblo colombiano. Desde todas las regiones pudimos llegar a ocupar estos espacios que antes eran simplemente otorgados a castas políticas, familias tradicionales y la misma clase política de siempre. Y a este Congreso llegó lo diverso de la ciudadanía colombiana: maestros, maestras, artistas, jóvenes, adultos mayores, hombres, mujeres en cantidad. La mitad de nuestra bancada en el Senado, mujeres, y una gran parte igual en la Cámara de Representantes. Llegamos deportistas, llegamos también algunos desempleados, también llegamos inmigrantes, tal cual, activistas, campesinos llegamos también, indígenas, negros, negras, profesores, lo vuelvo a repetir, docentes. Llegamos algunos con doctorado, otros con el bachiller. Llegamos también expresando lo que es las orientaciones sexuales diversas. El Congreso se pintó de multicolor. Llegamos nosotros con nuestras vestimentas, nuestros sombreros, tacones, con nuestras ruanas. Por primera vez al Congreso había llegado el pueblo. Y después de un año reivindicamos esos votos de confianza, porque en campaña no prometimos, sino que nos comprometimos. Y para nosotros nos place decirlo y afirmarlo categóricamente, ha sido un año de legislatura que le ha respondido a ese país que anhela cambio. En nuestras manos y con nuestro liderazgo, por ser la bancada de gobierno, impulsamos nada más y nada menos que la reforma tributaria el semestre pasado. La reforma tributaria más progresiva y progresista que ha tenido Colombia. Una reforma tributaria que decidió gravar a los grandes magnates, al sector financiero o a los banqueros o al sector petrolero, y no se metió con el bolsillo de los colombianos de a pie. Nunca antes una reforma tributaria había tomado esa decisión política, y nosotros la lideramos.
Pero así como aprobamos la reforma tributaria, que es la política de ingresos del Estado, que hoy ya está dando sus frutos, y por eso se empieza a tramitar y votaremos entre hoy y mañana una edición presupuestaria de 16 billones, también aprobamos la política de gasto de inversión, que no es otra cosa sino el mismo Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, los dos pilares del funcionamiento del gobierno, y ahí les dejamos la tarea al gobierno. Ahí le decimos al presidente Petro, a la vicepresidenta Francia y a sus ministros y ministras, esta bancada cumplió la tarea. Aprobamos la política de ingreso, reforma tributaria, y aprobamos la política de inversión, Plan Nacional de Desarrollo. Un Plan Nacional de Desarrollo diferente a los anteriores. Este Congreso anteriormente aprobaba planes de negocios. No. Nosotros aprobamos un verdadero plan de desarrollo, de transformación, especialmente para las regiones más apartadas, donde se encuentra la violencia, la segregación, la desigualdad y la pobreza. Pero no solamente fue eso, nos comprometimos con una agenda agresiva en Senado y en Cámara, especialmente con la mujer. ¿Cuántos proyectos no se aprobaron en materia de mujer que aprobamos en plenaria de Cámara y en Senado van para sanción presidencial? Algunos van para otro trámite, segundo trámite legislativo. Uno de ellos, la violencia política contra la mujer. Y hoy hacemos un llamado acá expreso con nuestra compañera María Fernanda Carrascal y todas las mujeres de nuestra bancada que han sido violentadas en redes sociales justamente para denigrar la persona y así desviar el debate político de fondo. Más de 10 proyectos de mujeres en todo sentido. Aprobamos también y adelantamos más de 5 proyectos que tienen que ver con el campesinado. Algo pendiente que había quedado como saldo, como deuda después de los acuerdos de La Habana, nada más y nada menos que la jurisdicción agraria. O el derecho al campesinado, que se había tramitado ¿cuántas veces? Como 7. 7 veces. Y siempre se había hundido, porque era un Congreso que le daba la espalda al campesinado. Era un Congreso que le daba la espalda a aquel sector social en nuestro país que más padece la pobreza y la desigualdad, que es el campesinado. Y en términos ambientales, aprobamos Escazú, que también había sido engavetado, y aprobamos también y adelantamos el tema de saldos ambientales, de deuda, y hemos adelantado las discusiones sobre fracking. Esta es una bancada que le ha respondido al sector ambientalista. Aprobamos nada más y nada menos el proyecto que va avanzando en lo que es la concepción de derechos para los animales, y en eso hemos avanzado. Es decir, es una bancada que ha respondido a las demandas ciudadanas. Me recuerdan cuando nosotros hemos hablado de justicia social y justicia económica y justicia ambiental, vimos como imperativo el adelantar la discusión de crear un nuevo ministerio, el Ministerio de la Igualdad, que tiene que, por objeto, justamente atacar las múltiples desigualdades que tiene nuestro país. Y eso hoy es una realidad, y en este momento, con las facultades que le dimos al gobierno, se está terminando de estructurar el Ministerio de la Igualdad, donde la mujer, la niñez, la juventud, el adulto mayor, los sectores más segregados tienen un lugar donde llegar y donde se va a transversalizar toda la política pública hacia ellos. Y también cuando llegamos, si se acuerdan, adelantamos lo que posibilitaba que las 16 curules de las víctimas tuvieran voto, porque el Congreso anterior fue completamente indiferente. Se adelantó el proceso de ley, pero no se permitió la reglamentación, y fue lo primero que hicimos. Cuando llegamos el 20 de julio del año pasado, las curules de paz no podían ni votar, y nosotros, de manera acelerada, aprobamos y tramitamos para el gobierno la apuesta de lo que significa darle su lugar político a las víctimas de este país. Y por último, por supuesto, la paz. Le dimos facultades al presidente para que pudiera entablar diálogos de acercamientos con todo tipo de actor armado, porque tenemos muy presente que en nuestro conflicto interno, en nuestra guerra insulsa y atravesado por todo tipo de economías ilícitas, el que siempre termina pagando es el pueblo.
Y nosotros y nosotras, que nos debemos al pueblo, haremos hasta lo imposible por generar garantías de paz y estabilidad para garantizar los derechos de aquellos que más sufren. Repito, los ciudadanos y ciudadanas son nuestros jefes, a ellos nos debemos y a ellos respondemos. Diferente en otros partidos, donde los presidentes de los partidos toman decisión por los congresistas. Acá no. Acá le preguntamos a los ciudadanos y hacia ellos respondemos. Y debo decir que las presidencias de Cámara y Senado han dado ejemplo. Y eso no es de poca monta. Y permítanme esta pequeña oda a las presidencias, porque hemos sido garantes. En la presidencia no se engavetaron ningún proyecto aunque no estuviéramos de acuerdo. Se acabaron las jugaditas. Y para nosotros es muy importante porque reivindicar la política como acción, dignificar la labor del Congreso, de servidores que somos, es sumamente importante para nosotros. Podemos cometer errores y será la ciudadanía los que al final nos juzguen, pero nada lo hemos hecho a espaldas de la gente. No hemos negociado nada por debajo de la mesa. No hemos transado nada de nuestro ideal político y ético. No hemos perdido la brújula ética. Antes criticábamos a muchos de los que están ahí. Hoy tenemos la madurez política para sentarnos con ellos, hacer los acuerdos fundamentales para transformar el país. Porque el problema no es sentarse en la mesa con aquellos con los que antes no dialogabas o criticabas. El problema sería si al momento de sentarse con ellos te olvidases de dónde vienes y para dónde vas. Y por eso hemos sido tan categóricos y duros con nuestras reformas sociales. Porque nuestras reformas sociales no se negocian. Se acuerdan, sí, pero no se venden. Porque no nos vamos a prestar a llamar reforma social para que nada reforme. Para hablar de cambio para que nada cambie. Cambios cosméticos, de papel. Le respondemos a los ciudadanos y ciudadanas. Y la reforma laboral se hundió porque no llegaron al debate. Porque ni siquiera tienen la altura de poder negar en contra y darle la cara al país y decir, hundimos la reforma laboral y estas son las razones. No, se hundió porque ni siquiera tuvo discusión, que es la más lamentable. Y por eso desde acá volveremos a tramitar la reforma laboral el próximo 20 de julio. Y desde el próximo 20 de julio insistiremos en avanzar en la reforma a la salud y la reforma pensional. Invitamos a los congresistas de los demás partidos que le den cuentas al país, que expliquen por qué están de acuerdo o no, por qué están en contra de garantizar los derechos de los trabajadores, por qué están en contra en recuperar las horas perdidas que les quitaron, por qué están en contra de recuperar las horas extras, que nos lo digan, que se lo digan a los trabajadores, porque están en contra en garantizar derechos laborales sostenibles, contratos sostenibles para dignificar justamente la labor del trabajador, que lo digan al país. De esta manera, la bancada del Pacto Histórico hace un balance absolutamente positivo esta legislatura. Ha sido un triunfo este año legislativo. Hemos avanzado en todos los temas, en todos. Y hemos heredado al país, insisto, una hoja de ruta que está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo con múltiples temas que permite transformar la realidad con justicia social, justicia económica, justicia ambiental. Agradecemos a la ciudadanía siempre vigilante y los y las invitamos a seguir teniendo ese control social para nosotros, que nos sigan acompañando. Los cambios políticos solo son posibles si hay cambios sociales que los han antecedido. Los cambios políticos en el Congreso solo serán posibles si hay una ciudadanía activa, movilizada, que oriente la labor del congresista, que nos esté diciendo una y otra vez por dónde es el camino, que nos ilumine. El próximo semestre será el semestre de la movilización social y popular. El próximo semestre será el semestre donde este Congreso decidirá si realmente quiere construir unas mayorías
en función de un objetivo que se llama cambio, o si va a seguir dilatando, o si va a seguir poniendo sobre la mesa otros intereses por encima de los derechos de los colombianos y colombianas. Por la gente todo, sin la gente nada. Muchas gracias. Hola. Avanza el cambio, sí señor. Muchas gracias al presidente de la Cámara. Se encuentran también... Hola. Se escucha. Se encuentran también diferentes senadores y senadoras que siguen llegando. Senadora Piedad, bueno, aquí tenemos representantes, senadoras y líderes de diferentes sectores y comunidades. Están también allá senadora Aida Bella, senador Robert. Bueno, están llegando toda la bancada del Pacto Histórico, sin duda. Concejal, sí señor. Están los comunes, sí señor, Benavides. Bueno, está llegando toda la bancada del Pacto Histórico, este abanico multicolor de propuestas que reflejan el escenario del país. Vamos a abrir preguntas. Recordemos nombre del medio y la pregunta. Presidente, Armando Mauri de Sesión y Debate. Espera un momentico por acá, señor. Adelante. Presidente, buenos días a todos los senadores y representantes del PAC. Juan Carlos González de la TVC Noticias. Primer punto, ustedes acaban de indicar que van a volver a insistir por la reforma laboral. Van a hacer cambio, se van a reunir con los partidos para empezar a consensuar, hacerle cambios al articulado para que llegue y no sea tan difícil el trámite a partir del 20 de julio, o la van a volver a tramitar tal cual está, que ya obviamente tuvo muchos inconvenientes, no se le dio el primer debate y esto generó su hundimiento. Y número dos, van a mirar la posibilidad de apoyar, cambiar o radicar un proyecto nuevamente de cannabis. Muchas gracias. Gracias. Como coordinadora ponente de la reforma laboral, que repetimos, no se hundió con argumentos, no se hundió con votos, se hundió usando argucias procedimentales y recusaciones temerarias contra los representantes de toda la comisión. Nos llevaron al límite del 20 de junio y por eso es que se archivó el proyecto, no por nada más. Teniendo en cuenta esto, no se hundió tampoco porque no hubiera consensos. Hoy, la ponencia de la reforma laboral, que no permitieron ni siquiera que se expusiera, tiene más del 80% de sus artículos consensuados. Fue construida por 7 representantes de todos los partidos, a excepción de Cambio Radical y el Centro Democrático, que hicieron una ponencia de archivo. Pero todos los partidos, los distintos gremios, incluso la academia, audiencias, mesas técnicas, muchas horas de trabajo, todos y todas incluyeron modificaciones en la ponencia. Es una ponencia en la cual el Pacto Histórico, los ponentes de los diferentes partidos nos sentimos sumamente orgullosos y orgullosas. Queríamos que empezara el trámite para que justamente los artículos que están abiertos se pudieran discutir. Pero sí hay consensos. Yo sí quisiera llamar al país a que por favor no se dejen llevar por las narrativas del miedo, no se dejen llevar por las narrativas que lo que están tratando de hacernos es llevar a la confrontación. El Pacto Histórico ha querido justamente desde antes, desde la campaña, llevar a este país hacia el diálogo social. Y es lo que hemos hecho. Desde el ministerio, desde el gobierno, para armar esta propuesta de reforma laboral se hizo una mesa tripartita, ajustándose a los estándares internacionales. Gobierno, trabajadores y empleadores se sentaron y la hicieron. Y luego para la construcción de la ponencia nos sentamos largas horas a revisar artículo por artículo. Tenemos muchas proposiciones. Repito, estamos muy orgullosos de la reforma laboral, estamos muy orgullosos de lo que hemos construido con los diferentes gremios, nos hemos sentado con empresarios, con gremios. Y sí se han hecho modificaciones, estamos sacando el mejor texto posible, pero permítannos, en la autonomía que tienen estos congresistas, de dar el debate en el Congreso. También, y para cerrar, le envío un mensaje a los congresistas: no cedan la autonomía del Congreso, no le cedan la voz del Congreso y el debate y sus votos a intereses de particulares. El Congreso de la República está acá porque el balón ya está en el Congreso de la República. El gobierno ya hizo su parte.
era crear el texto, radicar el texto que volverá a radicar el 20 de julio. Pero después de eso, el balón está en la cancha del Congreso. No sigamos cediendo las funciones, la voz del Congreso de la República a terceros. Para eso nos eligieron, para representar y para dar el debate en franca lid, no para ausentarnos y no para tener estrategias dilatorias para no dar el debate. Gracias, representante Mafe. Solamente lo de cannabis, sí. Cannabis. No es un proyecto radicado por el gobierno, pero la bancada del Pacto Histórico lo acompañó y apoyó. Tenemos la ponente principal, le doy la palabra, que preguntaron si vamos a radicar de nuevo cannabis. Sí, buenos días. Perdón. Y ahí vamos a hacer la chiquita. Bueno, muy buenos días. Disculpen que llegué un poco tarde. Sí, efectivamente, el proyecto de regularización del cannabis de uso adulto fue presentado de iniciativa parlamentaria. Ahí confluimos varios de los parlamentarios del Pacto Histórico. Por supuesto, fue una iniciativa de Juan Carlos Lozada del Partido Liberal, que como saben es una bancada también de gobierno. No solamente fue de coautoría de muchos de los parlamentarios del Pacto Histórico, de otras bancadas, inclusive la U, etcétera, sino que además fue acompañada e impulsada por el gobierno nacional. Lo que estamos definiendo es que precisamente se presentará nuevamente esta iniciativa. Vamos a ajustar el texto, vamos a presentar, pues digamos, después de 7 debates tenemos una experiencia acumulada, reflexiones acumuladas, y por lo tanto se pueden hacer ajustes de entrada para evitar y para agilizar el debate en el Congreso de la República. Ya el ministro Velasco ha dicho que va a incluirse también dentro del paquete de gobierno, y ahora nos queda es una conversación con el autor, Juan Carlos Lozada, el ministro y yo como ponente en el Senado de la República, para ver el mejor camino, pero efectivamente se va a radicar el próximo 20 de julio. Gracias, compañera de resumen. No se le escucha casi. Micrófono para ella. Buenos días y buenos días para todos los congresistas. Presidente, usted acaba de decir ahorita en su discurso que esa nueva legislatura también iba a estar enmarcada por las mayorías. Mi pregunta es, ¿van a encarrilar la coalición? ¿Cómo van a hacer? ¿Y cuáles otros proyectos van a estar presentes en esta nueva legislatura? Nos reuniremos como bancada a hacer el balance ya a puerta cerrada. Estamos definiendo día y lugar. Y indiscutiblemente tendremos una reunión con el gobierno nacional para también plantear la estrategia de lo que sería la reestructuración de la coalición para el próximo semestre. El presidente Gustavo Petro ha sido categórico en invitar que la nueva coalición debe estar conformada por congresistas de todos los partidos que estén comprometidos con la agenda de cambio. Y la puerta sigue abierta. Así que del Pacto Histórico siempre extendemos los puentes, los brazos, los lazos para construir mancomunadamente estas grandes reformas. Son reformas que no pueden ser construidas de una manera diferente. Implica grandes consensos sociales, políticos, económicos, porque no son reformas pensadas para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Y para que sean sostenibles en el tiempo necesitan justamente ese acuerdo, pero un acuerdo sincero. Un acuerdo donde lo que se ponga por delante son los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, no los intereses de personas que no están acá en el Congreso. Eso es lo que vamos a invitar y nos ratificamos. Y así como invitamos a las demás bancadas a seguir construyendo, lo hemos hecho. El Plan Nacional de Desarrollo, en el fondo, fue ese gran consenso social, consenso político. Un Plan Nacional de Desarrollo que se empezó a construir con participación ciudadana en encuentros territoriales. Más de 350.000 personas participaron el semestre pasado. Y culminamos en el Congreso con ese gran acuerdo de todos los partidos que votaron para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. La hoja de ruta fundamental. Así que sobre eso, sobre las grandes reformas en función de la gente,
volvemos a invitar a los congresistas, a los partidos a reconstruir esa coalición, pero eso sí, la bancada del Pacto Histórico es garante de que el cambio se garantice. Nosotros no vinimos aquí a calentar silla, no vinimos aquí a calentar puesto, y sobre todo vinimos, insisto, a empujar lo que más podamos. Eso es nuestro papel. ¿Hasta dónde va a llegar la agenda del cambio? Hasta donde la gente decida y hasta donde la gente se movilice para que sea posible. Es que la pregunta también hacía referencia a qué proyectos vamos a impulsar, ¿no? Yo quisiera sobre todo enviar un mensaje a la juventud en general, de las barriadas, a la juventud del campo y lógicamente a la juventud estudiantil, a esa juventud que marchó durante la protesta social, que nos propuso en la campaña darle prioridad dentro de sus derechos al tema educativo y en particular a la reforma universitaria, y en consecuencia el presidente de la República en un evento reciente en el departamento de Boyacá le anunció al país que se presentará el próximo 20 de julio al inicio de la legislatura la reforma a la educación superior, a la Ley 30, con el objetivo de reforzar proyectos que lideró María José, por ejemplo, en lo relacionado con la gratuidad de la educación superior pública, pero que se va a reforzar haciendo del conocimiento un pilar de la transformación, con la democratización de la universidad, con el fortalecimiento de su autonomía, con el mejoramiento de la calidad, con la ampliación de la cobertura que quedó en el plan de desarrollo, 500.000 nuevos cupos para la educación superior, porque le estamos ofreciendo a los jóvenes oportunidades, derechos, no un futuro de guerra y de falta de oportunidades. Entonces le proponemos a la juventud que desde el 20 de julio nos acompañe en el apoyo a la reforma a la educación superior que ya la anunció el presidente Petro. Muchas gracias, representante. Pero quisiera también complementar la pregunta de otros proyectos. Estamos trabajando. Es que el sonido hoy nos queda muy perdido. Toquen el micrófono, por favor. Ahí se nos pierde el audio. de las cámaras. Pero si quieres ver, te voy diciéndolo de la lectura mientras pásame el micrófono. No, solo una claridad y es bueno, mientras Aida pasa hacia aquí, la gratuidad en la educación superior que solo queda pendiente la sanción presidencial es muy importante porque no tiene límites de estrato, es decir, cualquier colombiano y colombiana podrá acceder de manera gratuita a la educación superior en nuestro país. Lo que tiene es un programa de permanencia para evitar la deserción y el abandono en la educación superior, donde hay unas poblaciones que se priorizan, que son madres cabeza de familia, jóvenes que vienen de instituciones públicas rurales, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, personas de CISBEN 4 hacia abajo. Así que la universidad será absolutamente gratuita en términos de la matrícula, y esta es una lucha y una reivindicación histórica del movimiento estudiantil. Cientos de jóvenes han muerto precisamente por exigir la gratuidad en la educación superior, que con este trámite en el Congreso de la República, con la sanción del presidente, ya es una ley y será una realidad. Por otra parte, presentaremos el nuevo Código Minero. Hay una comisión accidental de Senado y de Cámara. Estamos trabajando con muchos departamentos, muchas audiencias, incluyendo no solamente los minerales, sino también las piedras preciosas. Nunca antes en el país se había hecho no solamente las audiencias en cada región, sino también hablar con los empresarios. Hemos hablado con todos los empresarios de todos los metales, pero también de piedras preciosas. Y yo creo que también hay otros proyectos de iniciativa parlamentaria. Por ejemplo, los derechos del agua. Vamos a presentarlo nuevamente. Nos los ahogaron en la última presidencia del Congreso pasado. Pero también los páramos, las ciénagas, los ríos y el mar cuentan. Este es un país de espaldas al mar y tenemos tal vez de las fronteras más grandes
en el mundo con los dos océanos. Y nunca antes el mar ha sido mirado no solamente para cuidarlo, sino como una fuente enorme de empleo. Y también tenemos unos proyectos, por ejemplo, para el plástico, recoger todas las botellas. También se ahogó, a pesar de haber sido prácticamente aprobado en la Comisión Quinta pasada por unanimidad, lo ahogaron en la plenaria. Y pensamos que muchos otros, seguramente cada parlamentario tiene una cantidad de proyectos, y las comisiones económicas, de la cual hago parte, la Comisión Cuarta del Senado, también cumplimos con todo lo que han dicho los compañeros, la reforma tributaria, el plan de desarrollo, etcétera. Eso pasa por las comisiones económicas, y en las comisiones económicas hasta ayer estábamos mirando lo de la edición presupuestal, que hoy se presenta a las 9 de la noche y quedan realmente invitados. Muchas gracias, senadora Aida Abella. Nuestro compañero. Avanza el cambio, estamos en las redes sociales ahora. Avanza el cambio. Avanza el cambio. Avanza el cambio. Yo quiero informarles que vamos a impulsar nosotros todo lo que sea necesario para avanzar y aclimatar la paz total. Es algo que viene avanzando, es algo que se viene trabajando, y seguramente van a haber necesidades en ese sentido que desde el legislativo vamos a estar dispuestos a cumplir. De otro lado, vamos a presentar la reglamentación para la jurisdicción especial agraria, con toda la protesta que hicimos, en el sentido que no hay corte de cierre, pero para garantizar que funcione de la mejor manera y sean satisfechos los derechos del campesinado colombiano. Gracias. Yo quisiera anunciar también lo siguiente, miren. Vamos a tener que hacer un acto legislativo que se va a presentar el 20 de julio para facilitar los procesos de paz. Hoy tenemos obstáculos constitucionales que impiden que hayan amnistías o indultos por delitos como el secuestro o por delitos asociados al narcotráfico. Hay que quitar ese paro en la rueda para poder avanzar en la paz con el ELN y con los demás grupos armados. Necesitamos aprobar una ley de sometimiento a la justicia, de sujeción a la justicia. Ya con el ministro de Justicia estamos articulando para presentar nuevamente esta ley que se envió el 20 de julio. Necesitamos presentar el proyecto nuevamente de humanización de la política criminal y de la política carcelaria. Y en el caso de la comisión de acusaciones, vamos a presentar tanto un acto legislativo como una reforma legal. Dentro de esa reforma legal vamos a presentar procedimientos claros para los temas de regulación de los procedimientos en la comisión de acusaciones, como también la creación de un grupo técnico asesor de investigación con las mismas condiciones para ser magistrados de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema, para que ese equipo sustancie las más de 1.600 investigaciones que hoy tienen represadas la comisión de acusaciones, que no tiene procedimientos claros. Entonces, todo esto hace parte de la agenda que tenemos que seguir impulsando para cumplirle al país. Muchas gracias. Si me permiten un momentico, compañeros y compañeras representantes y senadores. Sí, señor Nelson, del periódico Proclama. Nelson. Vamos a seguir hablando periodistas y hablamos nosotros. Yo soy Nelson Julián Villamizar, del periódico Proclama, órgano de información y prensa de personas con discapacidad. Saludo esta oportunidad democrática para acceder a la información, dando participación a los medios de comunicación comunitaria alternativa, y la pregunta va dirigida a establecer algún correctivo para evitar esas prácticas de filibusterismo parlamentario en el que algunos se declaran partido de gobierno
pero en el momento de votar los proyectos, votan en contra o se ausentan y matan el quórum. Entonces, tanto por ley quinta como por algún tipo de reglamentación, ustedes tienen previsto, entendiendo que en el segundo semestre van a cambiar algunas condiciones, para llamar al orden a estos congresistas que traicionan el voto popular e impiden el proceso de avance de la sociedad colombiana, y así también impiden las reformas que equivalen al cambio que comprometió el presidente de la República y que ustedes se comprometieron a defender en beneficio del pueblo colombiano. Muchas gracias. Sí, yo simplemente quisiera mencionar que efectivamente hay que reflexionar al interior del pacto y revisar seguramente muchas fallas o errores que pudimos haber tenido, pero también hago un llamado muy importante, porque nosotros hemos partido de la buena fe y de la necesidad de garantizar los derechos y las reformas para que el cambio avance. Entre tanto, otros partidos lo único que han hecho es evadir su responsabilidad, y los congresistas, por supuesto, han tratado de sabotear lo que está sucediendo en el Congreso para que el gobierno del cambio siga el curso que se ha trabajado desde el principio. Sin embargo, el llamado enfático que hacemos es a la necesidad de que los otros partidos se comprometan a estar en las discusiones, a dar las discusiones y a no promover el ausentismo. Bueno, como coordinador ponente de la reforma a la salud, quiero manifestar, estar en consonancia con el presidente de la Cámara, el doctor David Racero, que efectivamente el gobierno nacional de Gustavo Petro le ha cumplido al país en presentar las reformas. Nosotros, como congresistas del pacto, estamos cumpliendo, asumiendo la responsabilidad de dar el debate, argumentar por qué la importancia de estas reformas, pero la invitación al pueblo colombiano es que estamos en manos del Congreso de la República. En ese sentido le pedimos a la ciudadanía que le haga vigilancia y control al Congreso. No puede ser que el Congreso de la República nos estén pagando a nosotros unos salarios tan altos, unas reivindicaciones tan altas, y algunos quieran negarles los mínimos derechos laborales a los trabajadores. ¿Les parece normal que les paguen más de 30 millones de pesos mensuales a un congresista, pero cuando estábamos buscando con la reforma laboral que lideraba la compañera Mafe Carrascal, para que le den las garantías a los trabajadores que se ganan 1 o 2 salarios mínimos, ahí sí no quieren aparecer para trabajar? Nos parece que eso es una incoherencia de muchos congresistas. Y en materia de salud queremos decir algo. Nosotros tenemos acuerdos fundamentales que se reflejaron en el primer debate. Ha sido la reforma más discutida porque entró desde febrero. Logramos acuerdos con el Partido Liberal, con el Partido de la U, incluso con congresistas del Partido Conservador, que después, en las alturas de los partidos, les prohibieron que participaran. Yo quiero decir que tenemos acuerdos fundamentales sobre la financiación. No puede haber administración privada de los recursos públicos de la salud, no puede haber corrupción ni ineficiencia en el manejo de los recursos de la salud. Tiene que haber financiación real a la atención primaria en salud. Tiene que haber una superintendencia fuerte para que proteja a los pacientes y a la ciudadanía. Tienen que acabarse las barreras de acceso para la población. Y entonces invitamos al Congreso de la República a que atienda el clamor de la ciudadanía y al pueblo colombiano a que se movilice a hacer control y vigilancia a este Congreso para que no traicione las aspiraciones de cambio del pueblo colombiano. Hay una cuestión. Hola, gracias representante. Por las redes Avanza el Cambio. Representante dos, para concluir simplemente es, bueno, entonces no concluimos todavía. Senadora Piedad. Bueno, yo simplemente también quiero decir que la apuesta al pacto histórico no es únicamente desde el Congreso de la República para presentar las reformas, sino también para garantizar que la política que hay se implemente y se reglamente. Y en este sentido, como representante de la Curul Internacional, una apuesta central también que estamos trabajando conjuntamente es la puesta en marcha y la reglamentación de la política integral migratoria, que garantizaría derechos para más de 6 millones de colombianas y colombianos que viven afuera, y también para los retornados y los migrantes en el país.
Esto es fundamental. La colombianidad en el exterior básicamente es invisible y por primera vez se pone en la agenda de manera primaria y de manera central la política integral migratoria, y desde la Comisión Segunda, por supuesto, también estamos trabajando en esto. Gracias, representante. Senadora Piedad. Rápidamente, y bueno, rápidamente un saludo muy fraterno a los y las compañeras del Parque Histórico e igualmente a los medios de comunicación. Yo no voy a abundar en las razones y los motivos de los diferentes proyectos de ley importantes, las diferentes reformas sociales que fueron mandatadas por el pueblo cuando votó por la propuesta del presidente Gustavo Petro. Simplemente quiero informar que yo me dediqué en el día de ayer a hacer un análisis muy claro y crítico sobre lo que es la coyuntura actual, sobre el pacto histórico y sobre el gobierno, que primero la voy a dar a conocer en la bancada como debe ser, pero que en el día de mañana, después de una reunión, voy a publicitarla en los medios de comunicación porque me parece importante que se tenga en cuenta. Y sobre todo, porque yo creo que hay que caracterizar las marchas. Las marchas fueron marchas cívico-militares, marchas fascistoides que realmente mandan un mensaje muy preocupante a la sociedad en general. Y en segundo lugar, quiero contarle a la bancada que estoy trabajando un proyecto de ley para que en el Congreso de la República tengan asiento de manera legislativa los y las campesinas de este país. Es decir, buscar unas curules que representen, después de haber pasado los dos proyectos tan importantes que pasaron esta semana, lo que tiene que ver con la reforma agraria, lo que tiene que ver con los derechos como ciudadanos y ciudadanas a los campesinos, así como hay curules afro, así como hay curules indígenas. Yo creo que el campesinado de este país, con sobrada razón, debe tener asiento en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Gracias. Muchas gracias, senadora. De acuerdo, muchas gracias a todos los periodistas que nos acompañaron el día de hoy, a todos los equipos que hicieron posible, el equipo de comunicación, a los medios de comunicación alternativo. ¡Avanza el cambio! ¡Avanza el cambio! ¡Avanza el cambio! Le vamos a pedir a la bancada, presidente, la idea era tomar una foto, si son tan amables, allá en la parte derecha de la tarima. Parte derecha de la tarima, por favor, vamos a tomar una fotico.